Muy buenas tardes. Mi nombre es Amador Alejandro Izara Foronda y en esta oportunidad vamos a revisar una política de enmascaramiento de datos. Muy bien. Yo les voy, bueno, vamos a mostrar la tabla de contenido y yo les voy a explicar cada uno de los puntos de manera resumida, ¿no? Para que se pueda entender, ¿no? En qué consiste una política de enmascaramiento de datos. Muy bien. Estos son controles nuevos. Según la ISO 27001-2022, acá vemos una relación de controles nuevos. Muy bien. Acá tenemos, son 11 controles nuevos. Muy bien, entonces vamos a revisar hoy día eh, qué es lo que contiene una política de enmascaramiento de datos. Muy bien, entonces simplemente vamos a revisar este documento. Acá está el documento, pero vamos a revisar, como les digo, su índice. Acá está. Esta es una política de enmascaramiento de datos y este es todo lo que contiene. Muy bien, y vamos a explicar cada uno de los puntos. Muy bien, entonces vamos a reducir un poquito, vamos a poner el 90%. No, más o menos así, ahí son todos los puntos. Muy bien. Entonces, bueno, como todo documento tiene un objetivo, un alcance y los usuarios que usan el documento. Después, ese es como parte del estándar. Como parte del estándar también es indicar los documentos de referencia, muy bien, que están relacionados con este documento. Después, algunas palabras, ese ya es parte del cuerpo del documento, de cada documento pone su propio cuerpo. En este caso, esta política, para poder entenderlo, la política de mejoramiento tiene algunas definiciones, muy bien. Después hay que conocer quiénes son o cuáles son los principios de enmascaramiento. Después los niveles de confidencialidad, en qué consisten. Después las técnicas de enmascaramiento. Muy bien. Roles y responsabilidades, procedimientos para el enmascaramiento, manejo de la información, etcétera. Muy bien, ahí está. Hay varios puntos, ¿no? Hasta el punto 13 que es validez y gestión de documentos. Entonces, vamos a explicar en qué consiste cada uno de esos puntos. Muy bien. A ver, entonces, yo les voy a explicar, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de la política de enmascaramiento? Muy bien, es definir los lineamientos y definir los requerimientos para el enmascaramiento de datos personales y datos sensibles en los sistemas y en los procesos. Muy bien. O sea, necesito yo definir ciertas reglas, ¿no? Y requisitos, por decirlo así, para poder enmascarar datos personales y sensibles. Muy bien. Que estén ubicados dentro de las aplicaciones o los procesos de la empresa. Muy bien. ¿Y qué va a permitir esto? Va a asegurar la protección de la confidencialidad, la integridad y la privacidad de la información. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a garantizar como empresa al tener este documento? Bueno, vamos a garantizar el cumplimiento de las leyes y las regulaciones. Por ejemplo, la Ley de Protección de Datos Personales, el IPA. El IPA es una ley. Su objetivo principal es proteger la privacidad y la seguridad de la información médica de los pacientes, por ejemplo. Muy bien. ¿Cuál sería el alcance? Todas las aplicaciones, los sistemas, la base de datos, los servicios que manejan datos personales, por ejemplo, datos sensibles, todos los datos independientemente de su formato, sea digital o sea físico. Muy bien. ¿Y cuáles serían los usuarios? Bueno, en sí serían todos los empleados de la empresa. ¿Quiénes? Los desarrolladores, los administradores, los analistas, los gerentes, los proveedores y terceros que manejan datos de la organización para hacer sus pruebas, para configurar datos, para validar datos, etcétera, para revisar esta política también que estamos revisando, ¿no? Son usuarios de la política de enmascaramiento de datos. Muy bien. ¿Y cuál sería el documento de referencia? Bueno, en sí sería la misión de 2001-2022 y tenemos la cláusula nueva, ¿no? La A.8.11. Muy bien. Muy bien. Después encontramos algunas ciertas definiciones. Hay que tener presente, hay que conocer cuáles son esas definiciones. Por ejemplo, ¿qué es enmascaramiento de datos? ¿Qué son datos personales? ¿Qué son datos sensibles? ¿Cuáles son los roles de acceso? Etcétera. Pueden haber muchas definiciones. Muy bien. El enmascaramiento de datos en sí es un proceso. Muy bien. Es el proceso de ocultar los datos, alterar los datos o sustituir datos sensibles o personales con datos ficticios. Muy bien. No sensibles o similares. Muy bien. Manteniendo la utilidad o el uso de la información para fines de pruebas, para fines de desarrollo y para fines de análisis. Muy bien. Ahora, ¿qué son datos personales? Es toda información sobre una persona natural que la identifica o la hace identificable a través de medios que pueden ser razonablemente utilizados. Muy bien. ¿Y qué son datos sensibles? Bueno, son datos personales también, pero constituidos por datos biométricos,
el origen racial y étnico, ingresos económicos, por ejemplo, opiniones políticas, religiosas, filosóficas o morales. Muy bien. Afiliación o sindical, etcétera, ¿no? Información relacionada a la salud o a la vida sexual. Muy bien. ¿Qué son roles de acceso? Conjunto de permisos y privilegios asignados a usuarios o grupos de usuarios para acceder a la información y a sus funcionalidades. Muy bien. De ahí pueden haber otras definiciones más, se puede adicionar. Después hay que conocer los principios del enmascaramiento. Por ejemplo, el principio de privacidad, el principio de seguridad, el principio de utilidad, el principio de cumplimiento, el principio del mínimo privilegio, ¿no? El principio de integridad, etcétera. Muy bien. Por ejemplo, ¿qué es el principio de privacidad? Donde los datos personales y los datos sensibles deben estar protegidos contra accesos no autorizados. Muy bien, contra accesos no autorizados. Después tenemos el principio de seguridad, donde las técnicas de enmascaramiento deben ser efectivas para evitar la reconstrucción de los datos originales. Después tenemos el principio de utilidad, donde los datos enmascarados deben ser lo suficientemente similares, muy bien, a los datos reales para mantener su utilidad o usabilidad en las pruebas, en el desarrollo y en el análisis. Muy bien. Después tenemos el principio de cumplimiento. Muy bien. El enmascaramiento, por ejemplo, debe cumplir con las regulaciones de protección de datos. Cuando se enmascaran los datos, se tiene que cumplir con el LGPDP, por ejemplo, ¿no? La General de Protección de Datos Personales, o el RGPD, Reglamento General de Protección de Datos, o el IPA. Muy bien. Por cierto, contamos con certificaciones para la Ley General de Protección de Datos Personales, también contamos certificaciones con el Reglamento General de Protección de Datos. Muy bien. Muy bien. Después tenemos que cumplir también, o existe otro principio, el principio del mínimo privilegio, que tiene que ver con el tema de los accesos, donde el acceso a la información enmascarada deberá ser limitado a los roles que lo requieran y deben ser cuidadosamente auditados. Muy bien. Se debe tener cuidado cuando se realice, por ejemplo, un acceso a un dato enmascarado. Debe de haber una justificación y una autorización. Muy bien. Muy bien, después tenemos el principio de integridad, donde el proceso de enmascaramiento debe asegurar que la integridad de la información original se mantenga en los datos no sensibles. Muy bien. Este principio de integridad nos dice que al aplicar técnicas de enmascaramiento para proteger información sensible, debemos tener cuidado de no dañar o alterar la información que no es sensible. Muy bien. Después tenemos los niveles de confidencialidad. ¿De qué tratan? Bueno, los niveles de enmascaramiento deben aplicarse de acuerdo con la clasificación de la información. La clasificación de la información, ¿dónde está identificada? En una política de clasificación. Muy bien. Por ejemplo, dentro de una política de clasificación o niveles de confidencialidad encontramos los datos públicos donde no requieren enmascaramiento. Los datos de uso interno, bueno, pueden requerir un enmascaramiento parcial para proteger información sensible o personal. Hay que tener presente que los datos de uso interno generalmente su alcance es todos los usuarios, ¿no? Y algunas partes interesadas externas. ¿Bien? Entonces, este dato de uso interno nos indica que incluso dentro de la organización hay datos que pueden ser sensibles y que no todos los empleados deberían poder ver en su totalidad. Muy bien. Entonces, en estos casos se puede aplicar un enmascaramiento parcial para proteger la información más delicada, permitiendo a los empleados acceder a los datos que necesiten para su trabajo, pero ocultando la información parcial o confidencial que no les concierne. Muy bien. Después tenemos los datos de uso restringido, donde se deben aplicar técnicas de enmascaramiento para garantizar que solo roles con permisos explícitos puedan visualizar la información original. Muy bien. O sea que nos indica, por ejemplo, que cuando tenemos datos que no son especialmente sensibles o cuyo acceso debe ser muy controlado, debemos utilizar técnicas de enmascaramiento para proteger. Muy bien. La idea principal es que la información original solo sea visible para aquellas personas que tienen una autorización específica para verlo. Muy bien. Después tenemos los datos confidenciales, ¿no? Donde deben ser sometidos a enmascaramientos fuertes para asegurar que no pueda ser inferida la información sensible ni por usuarios autorizados. La información más sensible y delicada debe ser protegida con la técnica de enmascaramiento más robustas y seguras. Por ejemplo, una técnica de enmascaramiento bueno sería el cifrado. Muy bien. Y justamente es el punto número 6. Son las técnicas de enmascaramiento. ¿Cuál serían esas técnicas de enmascaramiento? Por ejemplo, la sustitución, donde es reemplazar datos sensibles con datos ficticios realistas y funcionales. Ocultamiento, donde es eliminar
u ocultar ciertos caracteres de los datos, por ejemplo, números de tarjeta de crédito, etcétera, ¿no? Después tenemos la aleatorización, que es mezclar datos dentro de un mismo campo o usar datos aleatorios. Después tenemos el cifrado, donde es codificar los datos de manera que solo puedan ser decodificados con la clave apropiada. Después tenemos el enmascaramiento con software, donde es implementar soluciones de software, como por ejemplo el DataSense.exe o el InfoShare Opting Data Privacy, por ejemplo, de IBM, ¿no? Para enmascarar y desenmascarar los datos. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos los roles y responsabilidades. Por ejemplo, el propietario del dato, ese es un rol. El otro es el gerente de activos, el otro es el administrador del sistema, el otro es el gerente de TI, el otro es el comité CGCI, el otro es el gerente de seguridad de información o el gerente de TI. Por ejemplo, el propietario de los datos son los responsables de determinar si el enmascaramiento es requerido. Entonces, la técnica adecuada y el nivel de enmascaramiento apropiado. Muy bien, basado en la clasificación de la información. Después tenemos el gerente de activos, donde es responsable de la correcta clasificación de los activos que se almacenan. Después tenemos el administrador de sistemas, donde es responsable de la implementación técnica del enmascaramiento, de garantizar la seguridad del software y su correcta configuración. Muy bien. Después tenemos el gerente de TI, donde es responsable de velar por el cumplimiento de esta política y de definir procesos, incluyendo el procedimiento de inicio de sesión seguro, las revisiones periódicas de derechos de acceso y el manejo de la clave de usuario. Muy bien. Después tenemos, habíamos indicado también el comité de GCI, que es responsable de su creación, revisión y actualización de esta política. Muy bien. Después tenemos el gerente de seguridad de información o el gerente de TI, que son responsables de aprobar y velar por el cumplimiento de la presente política. Muy bien. Después tenemos el punto número 8, procedimiento para el enmascaramiento. ¿De qué trata eso? Bueno, en sí es una serie de pasos, ¿no? Voy a mencionar algunos pasos nada más. Por ejemplo, primer paso para el procedimiento de enmascaramiento es que el propietario del dato determina los datos que necesitan enmascararse. Muy bien. El segundo paso es que se clasifica la información de acuerdo con la política de clasificación de la información. El tercer paso es que se elige la técnica de enmascaramiento apropiada. El cuarto paso es que se implementa técnica de enmascaramiento con las herramientas y procesos definidos. El quinto paso es que se verifica que los datos enmascarados sean seguros y mantengan su utilidad. El siguiente paso es que se documente el proceso de enmascaramiento, incluyendo la técnica usada, la justificación y los roles autorizados. El siguiente paso, se controla el acceso al software de enmascaramiento y a los datos enmascarados, incluyendo la política de control de acceso y la política de protección de datos personales. Muy bien. Es un pequeño procedimiento de enmascaramiento. Después necesitamos conocer el manejo de la información enmascarada. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que los datos enmascarados se deben tratar con igual cuidado que los datos originales, que el uso de la información enmascarada estará sujeta a la política de control de acceso, que el acceso a la información enmascarada debe ser limitado a roles que la requieran y deberá ser auditado periódicamente. ¿Muy bien? Después, el software utilizado para el enmascaramiento deberá ser seguro y de acuerdo con los lineamientos de la política de desarrollo seguro. Muy bien. Después tenemos aquí el monitoreo y revisión, que esta política será revisada anualmente por el comité CGCI, a menos que sea necesaria una actualización anticipada, ¿no? Por nuevos requerimientos legales o de negocios. Después, el gerente de TI debe monitorear el cumplimiento de esta política y reportar cualquier incidente al comité CGCI. Después se deben realizar auditorías periódicas para asegurar la efectividad de las técnicas de enmascaramiento. Muy bien. Después hay un incumplimiento, el punto 11, donde el incumplimiento de esta política puede resultar en acciones disciplinarias, incluyendo la decisión o la rescisión, perdón, del contrato de trabajo y o la terminación de un contrato de servicio de acuerdo con la ley vigente, cuando se realiza un mal enmascaramiento o se enmascara datos sin justificación ni autorización. Muy bien. Muy bien, al menos hemos avanzado hasta el punto número 11 y que me parece muy interesante. ¿No? Esta estructura que hemos revisado y lo que les he manifestado en cada uno de esos puntos, ¿no? Deben, digamos, tomarlos como referencias para poder desarrollar una política de enmascaramiento de datos. Muy bien, esto es muy importante tenerlo por un tema de prevención. Muy bien, por un tema de prevención. Muy bien. Si están interesados en llevar un curso con talleres para conocer cada una de las políticas, por ejemplo, que debe contar una organización para proteger sus activos, no duden en comunicarse a nosotros
al WhatsApp 993-261-682 o al correo amador.izarra@gmail.com o visitaré el WhatsApp, perdón, el link, ¿no? www.colegitech.com. Nosotros somos especialistas en seguridad de información, especialistas en tecnología de información y en auditoría de sistemas también. Muy bien, tenemos preparaciones para diferentes certificaciones en seguridad de información, ciberseguridad, ethical hacking, CISA, CIS, por ejemplo, etcétera, ¿no? En esta oportunidad se ha revisado esta política de enmascaramiento de datos como parte del curso de preparación para implementador líder en ISO 27001-2022 que ofrecen las casas certificadoras. Muy bien. Nosotros somos partners de CertiProp, de CertJoin, de CERMIN, de GCD Council, etcétera. De diferentes casas certificadoras también tenemos ITIL, ¿no? Axelos, también tenemos ISTQB, etcétera, para lo que son pruebas también, etcétera. Muy bien, también de IT Certificate, también de Exim, etcétera. Muy bien, si están interesados, me pasan la voz, el taller con certificación, con plantillas, videos, asesorías, casos prácticos, etcétera, está a $600. Muy bien, lo pueden separar con $150 o con $100 y el resto lo pagan en cuotas de acuerdo a la sesión. Sesiones son 50 horas, no para que el alumno podamos interactuar y aprender juntos en este mundo muy hermoso que es la seguridad de la información. Muy bien. Bueno, eh, espero que les haya gustado esta pequeña introducción con respecto a una política de enmascaramiento de datos. Muy bien, y los invito a que se matriculen al curso o comprar el voucher para líder implementador, que está a $100. Muy bien, muy bien. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Vamos a ver acá. Muy bien.